Bien, entonces vamos a empezar con el primer video de la materia de estadística del semestre 2-2015. Entonces, este experimento consiste en elaborar una tabla de frecuencias de una variable aleatoria discreta, es decir, una variable aleatoria que se cuenta. De hecho, tenemos ahí en el ejemplo del libro un experimento en el cual se ha contado el número de flores por planta en una muestra de 50 plantas. Y lo que pretendemos es generar una tabla de frecuencia y su correspondiente histograma. Primero una tabla y después su gráfico que sería su histograma. Bien, inicialmente lo que nosotros tenemos que hacer es llevar nuestros datos, que tenemos los datos de las 50 plantas, tenemos que llevar ¿dónde? A una base de datos en Excel. Podemos llevar a Excel, podemos llevarlo también a Infostat o a otro programa, pero como tenemos básicamente disponible el Excel, lo vamos a hacer en Excel. Aquí tenemos entonces los 50 datos. Lo que tenemos que hacer primeramente en este tipo de datos es primeramente hacer un ordenamiento. Quiero ordenar, ¿no? Número de flores quiero ordenar de menor a mayor. Y nosotros podemos ver acá que ordenando los valores, tenemos valores que van desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. O sea, ¿desde cuánto varía? De 0 a 10. O sea, 0 es que no hemos encontrado ninguna planta con flores. Y el máximo que hemos tenido sería 10 flores por planta. Bien, entonces vamos a colocar esos valores y decir X, mi variable aleatoria, X, que es número de flores, varía de 0, 1, etcétera, hasta un valor máximo de 10. Aquí tenemos los datos, esos son mis datos. Esos son los datos, los valores que toma la variable aleatoria número de flores por planta. Bien, ahora tenemos que sacar la frecuencia absoluta, y para eso tenemos que colocar una función que se utiliza mucho en Excel, que es la función contar.si, que es una condicionante que da el Excel, porque tenemos aquí varias condicionantes: contar solamente los blancos, contar solamente aquellos que tienen una determinada condición, un determinado valor, o contar un conjunto de valores. Bien, en este caso vamos a utilizar contar sí. Y acá lo que vamos a hacer es el rango. Cuando nos pide el rango, nos está pidiendo los valores de las 50 plantas. Entonces para eso vamos acá y lo seleccionamos. Bien, y tenemos ya seleccionado eso ahí. Entonces ya tenemos seleccionado el rango. Ahora, ¿qué tenemos que seleccionar? El criterio. Pero el criterio, ¿qué sería? El criterio, le estamos diciendo a la máquina, quiero que me diga cuántos ceros hay, cuántos unos, cuántos dos, cuántos tres. Entonces el primer criterio acá sería para 0. Bien, aquí tenemos que considerar una situación. Ustedes pueden ver la celda A2 y de la A51 son todos los datos de las 50 plantas. Por lo tanto, para que no estemos repitiendo cada vez ese conjunto de datos, entonces nosotros podemos darle una función a esas celdas de manera que puedan quedar congeladas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos el congelamiento de celdas? El congelamiento de celdas hacemos dándole acá un símbolo de dólar antes de la letra A y otro símbolo de dólar después para la primera celda, y lo mismo para la última celda, que sería la A51. Bien, con eso ya tenemos entonces los valores. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí tenemos una sola de las plantas en la que no se han encontrado flores, ¿no? Bueno, y lo demás tenemos acá directamente. Bien, ahí esa sería entonces mi frecuencia absoluta. Aquí tenemos la frecuencia absoluta. Y si nosotros, ¿cómo vamos a comprobar que está bien lo que hemos hecho? Nosotros solamente tenemos 50 plantas, ¿no ven? Las cuales hemos contado el número de flores. Por lo tanto, la sumatoria de esas frecuencias absolutas tiene que ser 50, ¿no? No puede ser más ni menos. Entonces vamos a comprobar eso. Justamente tenemos aquí el valor de 50.
Entonces tenemos ahí la frecuencia de ese valor. Bien, ya tenemos la frecuencia absoluta y nosotros podríamos hacer varias interpretaciones, pero posiblemente sea mejor que lo hagamos la interpretación en el gráfico, en el histograma. Pero también podemos calcular las otras columnas de una tabla de frecuencias, que sería la frecuencia relativa, por ejemplo, que va a ser igual a cada uno de estos valores dividido entre n. Y n vale 50. Nuevamente acá tenemos que congelar esta celda de 50 porque esa es la que se va a repetir para todos los casos. Entonces acá lo congelamos y lo vamos ahora bajando. Esta es nuestra frecuencia relativa. La sumatoria hemos dicho que de esta frecuencia relativa me tiene que dar el valor de 1. Entonces vamos a ver acá, justamente tenemos el valor de 1. Ese es el valor de la sumatoria que nosotros tenemos de la frecuencia relativa. Bien, ya tenemos la frecuencia relativa. Bien. Posteriormente tenemos que generar otras dos columnas que son las acumuladas. ¿Qué significa? Tenemos que ir acumulando. A ver, si nosotros teníamos 0, ahora ¿cuánto será la frecuencia de 0 más 1? ¿Cuánto será la frecuencia de 0 más 1 más 2? ¿Cuánto será la frecuencia de 0 más 1 más 3? Y así sucesivamente hasta llegar a al último valor que toma la variable aleatoria, que sería en este caso 10. Entonces vamos a empezar con frecuencia absoluta acumulada. Bueno, en el caso de estas frecuencias acumuladas, el primer valor en realidad se repite tanto para la relativa como para la acumulada. Entonces acá se va a repetir. Y lo mismo acá, frecuencia relativa acumulada, se va a repetir este valor que está acá. Bien. Para las siguientes tenemos que hacer la sumatoria, como estamos haciendo, sumar el que le corresponde a esa clase más el anterior. Entonces acá vamos a tener el anterior más el que le corresponde a esa clase, que sería ese de ahí. Y luego, una vez que yo tengo eso acá, voy bajando. Y tengo la frecuencia relativa acumulada. Hago lo mismo acá. Ahora va a ser este valor de acá más ese valor que nosotros tenemos acá. Entonces también lo vamos bajando eso. Ahí, y también tenemos en la última clase nos tiene que dar el n, que es 50, y por otro lado el 1, que es la sumatoria de las frecuencias relativas. Bien, entonces hasta acá tenemos entonces nuestra tabla de frecuencias. Bien, esa es nuestra tabla de frecuencias, en la cual hemos comprobado que evidentemente está bien. Por eso hemos colocado con rojo ahí los valores que nos permiten determinar si está bien o no una tabla de frecuencias de una variable aleatoria discreta. Y ahora vamos a hacer el gráfico. Primeramente el histograma. Bajamos acá, seleccionamos todo eso. Si quieren también ustedes lo pueden poner con un color. Bien, siempre vamos a seleccionar para que no nos confundamos con esos valores de abajo que son los totales. Bien, seleccionamos acá y nos vamos a insertar. Que vamos a insertar una figura, así más o menos el histograma. Entonces tiene que ser esa figura. Ahí tenemos entonces los valores y la gráfica. Tenemos la gráfica inicial. Esta no es la definitiva, no es la definitiva, pero a partir de esta nosotros vamos a ir calculando todos los demás valores. Bien, ahí tenemos, está bien. Para graficar es siempre ver que esté libre la tabla y que el gráfico esté más abajo para que nosotros podamos graficar, ¿no? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? La gráfica que nos interesa es la siguiente. Acá vamos a colocar, a ver, seleccionar datos, ¿no? Y vamos a editar. Hemos dicho que en el eje X, ¿qué tiene que estar? Tiene que estar los valores que toma la variable aleatoria, significa 0, 1, 2, 3, etc. Entonces vamos a editar y vamos a decir esos valores tienen que ser estos que nosotros tenemos acá. Y ya tenemos editado el eje X y ahora el eje Y. Bueno, acá simplemente tenemos que ir quitando y dejando solamente frecuencia absoluta. Solamente dejamos frecuencia, lo demás lo vamos quitando.
Bien, entonces tenemos ahora nuestro gráfico. Bien, ahora tenemos el gráfico, que sería ese. Este lo vamos a eliminar. Este también lo eliminamos porque solamente tenemos un conjunto de datos. Bien, estas líneas también las podemos eliminar. Y acá ustedes pueden ver en Excel nosotros tenemos una infinidad de diseños para poder hacer las presentaciones. Por ejemplo, podríamos hacer esa presentación ahí, ¿no? En ese sentido. Bien, acá tenemos entonces ahora que colocarle sus rótulos, tanto del eje horizontal como del eje vertical. En el eje horizontal, ¿qué tendríamos que poner acá? ¿Esto qué se llama? No, aquí tiene que entrar el nombre de la variable. El nombre de la variable es número de flores por planta. Ese es el nombre. Y por otro lado, acá vamos a también en la presentación colocar el rótulo para el eje vertical, que en este caso sería frecuencia absoluta. Bien, tenemos entonces el gráfico. Y lo último que nos faltaría para este histograma es colocar las etiquetas de los datos. Ahí tenemos las etiquetas. Bien, a partir de eso, ¿qué podríamos nosotros señalar? Podemos decir, por ejemplo, ¿qué podríamos señalar? Que 9 de las 50 plantas, ¿cuántas flores presentan? 9 de las 50 plantas. Fíjense que el 9 es el más alto. Siempre hemos dicho que tenemos que ver los más altos y los más bajos. Entonces la interpretación que sería la siguiente: en el histograma se puede observar que 9 de las 50 plantas presentan ¿cuántas flores? 6 flores, el cual representa el máximo número de valores. En contraste, se puede observar que las plantas con ninguna flor o solamente una flor presentan frecuencias absolutas más bajas de 1 para cada condición. Bien, otra forma de poder interpretar es decir, se observa que primeramente se encuentra un número de 6 plantas, de 6 flores por planta presenta la máxima frecuencia, que sería 9 plantas, seguido de ¿qué? De 7 flores por planta, que presenta una frecuencia absoluta de 8 plantas. Y así sucesivamente. Hay diferentes maneras, uno decir solamente el que es más alto y el que es más bajo, y otro también decir el que es más alto, el que le sigue, ¿no? Dependiendo un poco de qué tipo de datos tiene y qué se quiere interpretar, a cuánta profundidad se quiere interpretar ahí. Bien, ahora vamos a graficar lo que se denomina, bueno, podemos graficar también otra cosa. Podemos graficar lo mismo que hicimos hace rato, rápidamente, pero podemos graficarlo ahora en términos de frecuencia relativa, ¿no? El procedimiento es el mismo, el procedimiento es el mismo que el anterior, eso no va a cambiar. Bien, entonces acá vamos a seleccionar los datos, le decimos editar, quiero que me lo edite esto, y qué datos van a entrar, solamente esos datos. Bien, aceptamos, y aquí lo mismo. Ahora voy a dejar acá solamente frecuencia relativa. Quitamos y vamos a darle aquí. Y aquí tenemos nuestra frecuencia, nuestra tablita. Entonces agarramos nuestra tabla, bueno, como en el anterior caso eliminamos esto también. Eliminamos, ¿qué más hemos eliminado? Esto de acá. Podemos darle, hemos dicho, un diseño cualquiera. Puede ser, por ejemplo, este diseño. ¿Por qué no ha cambiado? A ver. Puede ser ese diseño, o el diseño que ustedes quieran ahí. Tal vez ese diseño. Ya. Bien. Entonces acá ya tenemos también eso. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer acá? Es aumentarle en la presentación sus rótulos. Y vamos a colocar acá lo mismo. Número de flores por planta. Esto no va a cambiar. Número de flores por planta. Bien, y lo que tenemos después es acá en los rótulos del eje vertical, que acá sí va a cambiar. Aquí se va a llamar ahora frecuencia
relativa, ya no es frecuencia absoluta. Bien, bien, aquí tenemos entonces los dos gráficos. Y si nosotros los hacemos un poco menos, para que se puedan ver juntos. Bien, a ver, vamos a ver si tratamos de ver juntos. Y este también lo vamos a achicar un poco más. Ahí. Bien, aquí tal vez lo que falta sería las etiquetas, ¿no? Y bien, continuando entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos colocado las etiquetas, ¿no? Y lo mismo que ustedes pueden ver, en vez de que digamos 9 de las 50 plantas, ¿qué podríamos decir? Que un 18% de las plantas, ¿no ven? Porque el máximo es 18. Un 18% de las plantas presentan ¿cuántas flores? 6 flores por planta. ¿Seguido de qué? De aquellas que presentan 7 flores por planta, que representan ¿cuánto? El 16% del total de plantas. ¿Cuál le seguiría después de eso? Le sigue aquellas que tienen 8 flores por planta con 14%. En contraste, ya hemos dicho, los más bajos son aquellos que presentan ninguna flor o una flor por planta y que representa cada uno de ellos ¿cuánto? Solamente 2%. Bien, entonces esa es una forma de interpretar el gráfico que nosotros estamos generando. Bien, otra cosa importante que podemos ver también acá es que tenemos que hacer los acumulados. ¿Se acuerdan que hemos generado dos columnitas más? Uno, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada. Eso nos permite dibujar, graficar una ojiva de frecuencias. Posiblemente la ojiva tenga mayor utilidad que el histograma, porque normalmente lo que queremos saber cuál es la cantidad de valores que tienen, por ejemplo, cuánta es la cantidad de árboles que tienen diámetros mayores a 40 centímetros, ¿no? Mayores, ¿no? Nos interesa un poco saber exactamente cuántos 40 habrá, cuántos 41. Otras preguntas que queremos saber, ¿cuántos árboles habrá que tienen diámetros mayores que 40 centímetros, pero menores o iguales que 50? Entonces, muchas de esas preguntas no las vamos a poder responder con esto, sino que tenemos que responderle con la ojiva de frecuencias, ¿no? Bien, entonces para eso hacemos lo mismo. Ahora vamos a colocar acá lo mismo y nos vamos a insertar el gráfico. Pero acá no vamos a hacer este tipo de gráfico. ¿Por qué? Porque nos conviene hacer una línea. Vamos a explicar por qué. Una línea es mejor para la ojiva. ¿Por qué? Porque nos permite ver más fácilmente, observar los datos que nosotros queremos interpretar. Bien, cuando tenemos los datos, cuando nosotros realizamos una ojiva, tenemos que tener en el eje X los límites superiores. Eso no se tiene que olvidar. En el eje X tienen que estar los límites superiores. Bueno, y en el eje Y tienen que estar las frecuencias absolutas acumuladas o las frecuencias relativas acumuladas. Normalmente es mejor las frecuencias relativas acumuladas porque se entiende mejor, en vez de estar diciendo 4 de las 50 plantas, es mejor decir un 14% de las plantas presentan estas condiciones, ¿no? Entonces, por eso es que vamos a hacer el gráfico con la frecuencia relativa acumulada. Bien, acá en el eje horizontal, ¿qué tiene que estar? Hemos dicho, bueno, en este caso los valores que toma la variable aleatoria, porque es una variable aleatoria discreta, no tiene límite inferior ni superior. Entonces, como no tiene límite inferior ni superior, son los mismos valores X nomás acá, para este tipo. Bien, y acá ¿qué tenemos que mantener? Tenemos que quitar esto, y solamente mantenemos la frecuencia relativa acumulada. Bien, este es el gráfico. Pero acá tenemos que hacer algunos aspectos que tal vez no lo hemos hecho en el otro porque no eran necesarios. Aquí sí es necesario una cosa, por ejemplo. Es importante que acá, por ejemplo, podamos tener las divisiones, ese tipo de malla, porque nos va a permitir entender mejor los datos. Otra cosa importante es colocar las etiquetas. Eso es sumamente importante. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, los diseños
Los diseños, como ustedes ya saben, pueden también variar eso, dependiendo de cómo quieren los diseños, ¿no? Yo puedo tener tal vez ese diseño, ¿no? Que estamos viendo ahí, otro tipo de diseño. Bueno, eso depende de cada uno, ¿no? Cómo quiere diseñar su gráfico. Pero lo que nos interesa acá es, nuevamente, como en el anterior, colocar sus rótulos, que sería, bueno, en primer lugar, ese valor de acá. Y ese valor de ahí, por favor apaguen sus celulares, ¿cuánto sería? El número de flores por planta. Bueno, seguimos con eso. Y ahora acá vamos a tener la frecuencia relativa, pero acumulada. Y entonces tenemos ahí. ¿Cómo vamos a interpretar estos datos? Lo importante es interpretar, ¿no? Fíjense acá, aquí nos conviene también dar otros valores que serían, bueno, acá vamos a ver. Aquí en este gráfico también nos conviene colocar otra información más acá. Bien, ¿qué pueden ver ustedes acá? Entonces, ¿cómo podríamos interpretar eso? Podríamos decir, por ejemplo, yo podría decir lo siguiente: el 94% de las plantas presentan un número de flores menor o igual a 9. Podría decir el 86% de las plantas presentan un número de flores menor o igual que 8. Un 72% de las plantas presentan un número de flores igual o menor a 7 flores. El 56% de las plantas presentan un número de flores igual o menor a 6. Un 38% de las plantas presentan un número de flores menor o igual a 50 y así sucesivamente. Pero si estoy hablando de menor o igual, también podría decir, ¿y cuántos? Por ejemplo, ¿cuántos árboles o cuántas plantas en este caso tendrán un número de flores mayor a 8? ¿Cuántas serían mayor a 8? Si estoy diciendo que las que tienen menor o igual a 8 es 86%, los que tienen mayor a 8 serían 14%. Es lo mismo que en el otro caso. Si estoy diciendo que el número de flores por planta, cuando tiene 5 o menos flores por planta, representa ¿cuánto? Cuando es 5, 38%. Entonces, si yo digo ¿cuál es la probabilidad de que tengamos un número de flores por planta mayores a 5? ¿Cuántos serían entonces mayores a 5? ¿Cuántos serían mayores a 5? Si siendo 38% son menores o iguales, y si ahora quiero saber mayores a 5, ¿cuántos serían? ¿Cuánto sería 38%, no? Y para 100 menos 38, ¿cuántos serían? ¿Ah? ¿Cuánto sería? 62%, ¿no? Entonces tenemos un 62% de que sean mayores. Bien, entonces ese es el primer ejercicio y el primer video donde nosotros tenemos que aprender a graficar tanto la tabla, el histograma, la ojiva, en este caso de una variable aleatoria discreta que se cuenta, ¿no? Por eso es que acá no hay límite inferior ni límite superior.